A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Paul reached also En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de un griego y de una judía cristiana. the brothers in Lystra Los hermanos de Listra y de spoke highly Iconio of him. daban buenos Paul informes de wanted él. him to come along with Pablo him. quiso llevárselo On account of the y lo Jews of that consideró region, Paul had him circumcised. por consideración a los judíos de la región, pues todos sabían que su padre era pagano. They handed Al on pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de each by the Jerusalén apostles and presbyters. para que las observasen. La iglesia se rebustecía en la fe y crecían en número de día en día. They traveled through the Como el Phrygian Espíritu Santo les impidió anunciar la palabra en la provincia de Asia, by the Holy Spirit atravesaron Frigia y Galacia. and the province. Al llegar a la frontera de Misia, intentaron entrar en Bitinia, They tried pero to el go Espíritu de Jesús no se lo consintió. but the Spirit No of se lo Jesus consintió. did not allow them. Entonces dejaron Misia a un lado And came y down. bajaron a Troas. During the night, Aquella noche Pablo tuvo una visión. Macedonian Un macedonio le rogaba, and implored him, ven a Macedonia come y over ayúdanos. to Macedonia and help us. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, Once, seguros de que Dios believing that God had called us to nos proclaim llamaba a predicarles el Evangelio. Verbum Domini. Let all the earth cry out to God with joy. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Sing joyfully to the Lord, all you Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. know that the Lord is God. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, The flock he tends. su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. The Lord is good. El Señor es bueno, Endures su forever. misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. If then you will Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo right hand of sentado a la derecha de Dios. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo los he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre. Verbum Domini.
like to first look at Primero, me gustaría mirar brevemente algo que se menciona en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. and this word that Y esta palabra the apostles que los apóstoles habían sido impedidos por el Espíritu Santo de predicar el mensaje en cierta área. Así que el Espíritu los dirigió a que fueran a ciertas áreas y no a otras. as believers Y como creyentes queremos estar muy afines al movimiento del Espíritu Santo para saber dónde nos está guiando y que seamos dóciles para seguirlo. Y también cuándo hablar y cuándo no hablar. Creo que muchas veces pensamos que el Espíritu Santo está moviéndonos en cierta forma, que estamos supuestos a proclamar algo constantemente. Y a veces el Espíritu nos dice, habla, y a veces el Espíritu nos dice, shh. that in mind that when we listen, Recuerden esto, cuando le escuchemos, sometimes even in our a veces incluso en nuestras familias, o a veces cuando encontramos amigos, hay momentos en que to speak to them and invite hemos de hablarles e invitarlos y desafiarlos. other moments Y hay otros momentos en los que el Espíritu Santo dice, utilizaré a alguien más. No vas a ser el instrumento que yo utilice para hablarles. Así que mientras continuamos dando testimonio del Evangelio mediante nuestra vida de caridad, siempre tenemos que vivir de esa forma, en imitación de Cristo, pero nuestras palabras, nuevamente, debemos saber cuando el Espíritu Santo nos está pidiendo que hablemos. just to give Y nada más para dar testimonio del movimiento del Espíritu y de nuestra respuesta a Él. Como sacerdotes encontramos a muchos individuos que dirán, vienen a confesarse, tocan la campana, vienen a confesarse aquí, y a menudo comienzan diciéndonos, been away for a while. You know, I had a father been si algo estado alejados cierto tiempo, decided to come today. una persona And we always look at puede decir simplemente, decidí venir hoy. Siempre miramos eso en el contexto de que se sienten muy culpables. Dicen, oh, soy una persona horrible que ha esperado 2 años para venir a confesarse. Y uno wait that long. es una persona horrible si espera tanto tiempo. No, mentira, es broma. Pero lo que a menudo pasamos por alto es que, ¿qué es lo que causó que vinieran el día de hoy? ¿Qué fue lo que súbitamente causó hoy y no hace 6 meses atrás? ¿O por qué hoy y no dentro de 3 meses? Nunca sabemos realmente. About it for a while. La gente dirá, oh, bueno, he estado pensando sobre esto durante tiempo y tenía un poco de tiempo libre y decidí, hoy voy a hacerlo. And it's important for us Es importante moments to que en esos momentos nos demos cuenta, y yo diría esto para todos nosotros, todos tenemos experiencia, nada más utilizo la confesión como ejemplo, pero todos tenemos cierta experiencia que podemos relacionar con esto, que estos individuos reconocen Spirit has been prompting, que el Espíritu les ha estado moving, llamando, el Espíritu ha estado moviéndose en sus vidas e invitándolos, and the Spirit has been y el Espíritu ha estado preparándolos para ese encuentro. so maybe 2 months ago I just wasn't ready. Así que tal vez hace 2 meses la persona no estaba lista para responder. Le hacía falta responder. Hay que dejar eso claro. Tenemos que responder al Espíritu, en especial si nos llama a reconciliarnos con Cristo, pero súbitamente tenemos este movimiento que ocurre que no siempre podemos explicar, en donde decimos, bueno, hoy tenía el tiempo libre y decidí hacerlo. This is a soul that is responding to this. Este es un alma que está respondiendo a esa invitación, a ese llamado, a ese movimiento del Espíritu. God never leaves us. Dios nunca nos abandona. Hablamos de Él como el sabueso del cielo que nos persigue. We look at the Holy Spirit Pero si miramos al Espíritu Santo, Él simplemente está ahí, moviéndose, massaging our heart. masajeando nuestro corazón, por decirle así. Living water. Es la corriente de agua viva Hardness que of our heart. cae sobre la dureza de nuestro corazón tratando de que abra y en cierto punto And so it's triunfa. for us to Así que even in that
Es importante que reconozcamos que incluso en aquel momento, for 2 years, sí, he estado alejado del sacramento 2 años, 5 años, 10 años. ¿Qué me hizo venir hoy? Spirit gave me the El invitation. Espíritu me dio la invitación y finalmente respondí a Él. A recognition that Así que the Spirit is debe at haber work reconocimiento and de that que el Espíritu we are está obrando y que responding to Him estamos respondiéndole quizás un poquito más de lo que nos damos cuenta. Así que siéntanse animados por ello y continúen pidiéndole al Espíritu ese don. Al avanzar a Pentecostés, pídanle a Jesús help us que nos ayude receive this gift that He wishes to a recibir este don que nos quiere dar responsive y a que respondamos a ese don que nos da, this gift of the Holy Spirit, to ask the Holy ese don del Espíritu Santo, y pedirle al Espíritu Santo mismo, Señor, ayúdame a escucharte y a responderte para estar sintonizado contigo perfectamente. Así es como queremos estar como creyentes, asombrados de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. passage from or quote from Un Saint pasaje a una cita de San Gregorio Magno sobre el Evangelio de hoy. Él dice lo siguiente: hostility of the la hostilidad de los sounds like praise. perversos suena como elogio para nuestra vida. La hostilidad de los perversos suena como elogio para nuestra vida. Cuando, hermanos, cuando tratan de vivir según el Espíritu Santo, vivir la vida de Jesús, vivo en ustedes, el mundo los odiará. Most of us don't wake up in the morning La mayoría de nosotros no nos despertamos por la mañana con la idea de que es maravilloso que nos odien. Nos gustaría mucho que caerle bien a la gente. Todos queremos age or old. encajar, ya sea un joven, adulto, anciano. No he conocido a una persona que me diga, me gusta que me odien. Seamos honestos. I don't want to Todos diríamos, no quiero estar separado de los demás, no quiero que me odien, no quiero que me detesten, así que trabajo duro para caer bien. Sin embargo, Jesús dice, es la tendencia del mundo, pero yo los he sacado del mundo. Así que cuando tratamos de reconocer la vida de Cristo, hemos de reconocer que Él fue detestado, así que yo seré detestado. Esas son sus palabras. El mundo me odió, así que ¿saben qué? El mundo los odiará a ustedes porque están viviendo mi vida, predicando mi evangelio. Así que para poder vivir la vida de Cristo, counterculture or work contrary to our trabajamos en contra de la cultura, nuestras tendencias naturales. Nuestra tendencia natural es simplemente encajar. Así que al tratar de vivir la vida de Cristo, a veces lo hacemos de lado o le restamos valor y luego nos damos cuenta que estamos descontentos, somos infelices. Encontramos alegría en los momentos en que vivimos agradando al Señor, a pesar de que uno es desagradable ante los ojos del mundo. Quizás le caigo mal a mi vecino, realmente duele, pero lo hacemos a un lado y decimos, pero yo quiero ser el que agrada a Dios. Esto es lo que dijo San Gregorio. La hostilidad del perverso suena como elogio para nuestra vida, porque muestra que tenemos por lo menos cierta rectitud. Si somos molestia a aquellos que no aman a Dios, nadie puede ser agradable a Dios y a los enemigos de Dios al mismo tiempo. Aquel que busca agradar a aquellos que se oponen a Dios no es amigo de Dios. Y aquel que se somete a la verdad luchará contra aquellos que luchan contra la verdad. Así que cuando el mundo nos odia, podemos tener un pequeño grado de confianza, de seguridad, de que somos una molestia para aquellos que no están en el camino del Señor. Es el único momento en que podemos irritar a alguien, molestarlos. Sí, estoy predicando el Evangelio de Jesucristo, vivo la vida de Jesucristo y seguro que te vuelve loco.
Al reconocer esto, no debemos perder nuestra paz. Significa que probablemente me da cierta garantía de que estoy haciendo algo bien. Así que si a uno lo votan o le dicen que se calle entre los familiares, usualmente es una señal. Significa que estoy siguiendo a Cristo. Nuevamente, ese no es el sentimiento natural que tenemos. Debemos de recordarnos de esto. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino, cuando el Verbo se hizo hombre, tuvimos una aparición entre nosotros, una presencia de caridad divina, y la respuesta natural del mundo va a ser odio, porque la oscuridad no recibe la luz de buen gusto. Nuevamente, es la forma en que operamos naturalmente. Si alguien viene en medio de la noche y enciende la luz, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestro cuerpo se revela ante ello. Cerramos los ojos duro ante ello. No es lo mismo cuando alguien apaga la luz. No tenemos una respuesta violenta. Pero así es como en un nivel espiritual, la forma en que el mundo responde. Y cuando el mundo vive en medio de mentiras, no quiere aceptar la verdad. Así pues, existe ese odio natural. Cuando San Juan escribe su evangelio, la persecución de cristianos está en su apogeo, así que San Juan escribe, algunos de los comentaristas nos lo dicen muy claramente, y eso es lo que escuchamos en el evangelio de hoy. Pero San Juan estaba muy consciente de lo que dijo Jesús, de que uno no es de este mundo, uno tiene que vivir en el mundo, pero uno no es del mundo, porque yo los he llamado para que salgan del mundo. Así que lo que hacían los cristianos tenían un imperio romano enorme, y los judíos no estaban tratando de eliminar el imperio romano, se beneficiaban de todo lo que venía de la mano con la autoridad romana. Había carreteras, infraestructura general, había paz general entre los pueblos porque no estaban sujetos a ningún tipo de ataque o agresión, tenían cierto tipo de protección. Pero lo que había pasado durante el curso del tiempo, incluso el emperador romano inicialmente rechazaba esta idea, pero Roma fue bautizada por una diosa, por el espíritu de Roma, y creían que ese espíritu la poseyó o tenía su morada en el emperador hasta cierto grado. Así que cierto número de personas bajo autoridad romana empezaron a ver al emperador como Dios. Y como ya dije inicialmente, el emperador rechazó eso, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta, las autoridades romanas se dieron cuenta que se podían aprovechar de esto. Así que lo que pasó para aquella época es todo el mundo, una vez al año, tenía que reconocer esa autoridad divina del emperador. Así que tenían que presentarse en sus áreas locales y tomar un poco de incienso, tirarlo a los carbones encendidos y hacer algún tipo de profesión de reconocimiento de esa divinidad del emperador. Para los paganos, ellos tenían todo tipo de dioses y las autoridades romanas no les hubiera importado si hubiesen estado alabando a esos diferentes dioses, siempre que realizaran esa profesión, me atrevo a decir, una profesión de fe, ese reconocimiento de la autoridad divina del emperador y que eso tenía primacía. Luego vienen los cristianos. ¿Qué está pasando en sus vidas? Ellos no tienen todos esos dioses. Ellos, a través de Jesucristo, supieron que existe un solo Dios y que nadie tiene autoridad o poder o dominio por encima de ese Dios único. Ese Dios tiene primacía en nuestros corazones y en nuestra vida. Así que el cristiano no ofrecería ese sacrificio de incienso. Así que se convertían en
en rebellious group, and blanco eran vistos como un grupo rebelde, y la forma en que eran vistos very misled, taking era aspects of muy equivocada. Tomaban aspectos de la doctrina cristiana y los torcían, eran acusados de ser caníbales, these people who de believed in fire because they believed personas que creían en el fuego porque creían en el final de los tiempos, que Dios vendría en gloria y traería purificación al mundo. they were always Así que associated. siempre estaban asociados con cualquier cosa mala. The Christians Los greeted one cristianos se saludaban unos a otros con el beso de la paz. Y por supuesto, eso fue distorsionado y decían que de alguna forma eran gente muy inmoral, todo lo contrario de lo que eran. Así que nuevamente, cuando Juan escribe su evangelio, él está viendo esto plenamente, de que los cristianos están siendo perseguidos por vivir su fe. and that's what we hear. Y es lo mismo que escuchamos en este recuento. Las palabras de Cristo nos recuerdan, les está recordando, les está fortaleciendo de que no son de este mundo y de que van a ser odiados en este mundo. And that you have to live in this Y world. que tienen que vivir en este mundo, pero que el Señor nos ha llamado de este mundo. Y por eso es que perduramos, por eso es que soportamos esta persecución. On this first Saturday, Es en este primer sábado del mes, call upon our Blessed Mother to strengthen you llamados to por, understand that hacemos un llamado a la Virgen para que nos dé fortaleza, pero Holy Spirit for reconozcamos strength. When I am a believer al in Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos dé fuerzas. Cuando uno es creyente en Jesucristo, significa la cruz, significa persecución. No hay forma de evitarlo.